El tema es Generalidades del Derecho del Trabajo. Los integrantes de este bello y hermoso equipo son los siguientes. El derecho laboral es una disciplina jurídica autónoma que surge para proteger al trabajador como la parte más vulnerable en la relación del trabajo, regulando así las condiciones laborales y equilibrando los intereses de los empleados y los empleadores. Se nutre de diversas corrientes y doctrinas, tales como el socialismo, intervencionismo estatal, doctrina social de la Iglesia. Esto para detonarse en principios que garanticen la libertad y la dignidad del trabajador, sus condiciones justas de empleo, su equilibrio entre el capital del trabajo, el carácter humano y dinámico que evoluciona con la sociedad y la economía. Y pues en conclusión se puede decir que su propósito es garantizar una vida digna, asegurar salarios y jornadas justas y promover las relaciones laborales armónicas y económicas. Individualismo y liberalismo económico. Este modelo defendía la libertad del trabajador para aceptar un empleo, pero en realidad lo ponía en una situación injusta o aceptaba condiciones impuestas o se moría de hambre. La supuesta libertad solo beneficiaba al fuerte, por eso se dice que la libertad oprime y la ley libera. El exceso de libertad económica terminaba generando abuso y desigualdad. Socialismo utópico. El socialismo utópico criticaba los abusos del capitalismo y la propiedad privada sin límites. Soñaba con una sociedad más justa, pero sin bases reales para lograrla. Luego, el marxismo transformó esa idea en algo más radical, una lucha de clases donde los trabajadores debían pelear, incluso con fuerza, para obtener justicia frente a los patrones. Marxistas clásicos. Los marxistas clásicos fueron los grandes pensadores que desarrollaron y adoptaron las ideas de Marx en Europa, como Kautsky, Bernstein o Hilferding. Su influencia marcó la dirección de muchos partidos socialistas buscando aplicar el marxismo de forma más teórica y política. Marxistas, leninistas, comunistas. Bajo el liderazgo de Lenin, esta corriente proponía un cambio total y violento de la estructura social. Creían que los fines justificaban los medios. Primero la lucha de clases, luego la dictadura del proletariado. En la práctica, esto se tradujo en el control absoluto del Partido Comunista sobre el Estado. Marxólogos. Los marxólogos distorsionaron las ideas originales de Marx al punto de que él mismo dijo: yo no soy un marxista. A diferencia del marxismo revolucionario, ellos creían más en una evolución gradual del Estado para controlar la economía. Aún así, el marxismo auténtico tuvo el mérito de relevar la injusticia del liberalismo económico. Y por último, tenemos la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia propuso una vía moral y equilibrada frente a los conflictos sociales. A través de encíclicas como Rerum Novarum o Quadragésimo Anno, defendió la cooperación entre Estado e iniciativa privada, buscando justicia sin eliminar la propiedad ni la libertad. Su crítica: muchos dicen que sus ideas son buenas, pero poco innovadoras y basadas en leyes antiguas. Artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos laborales fundamentales de los trabajadores del sector privado. Señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, con condiciones justas, salario suficiente y sin discriminación. Regula aspectos como la jornada laboral, que no debe exceder 8 horas diarias en el turno diurno, el descanso semanal de al menos un día con goce de salario y el derecho a vacaciones pagadas. También dispone el pago de salario igual por trabajo igual, la protección de trabajo de mujeres y menores, la seguridad e higiene en el trabajo y la responsabilidad del patrón ante accidentes o enfermedades laborales. Además, garantiza la libertad sindical, el derecho de huelga, el reparto de utilidades, la protección a la maternidad y la prohibición de despidos injustificados. En resumen, este apartado busca asegurar que las relaciones laborales sean justas, seguras y humanas, protegiendo los derechos de los trabajadores frente a los patrones. Aplica a trabajadores de empresas privadas como la industria, comercio, servicios, etc. Por ejemplo, un empleado de una tienda, fábrica o restaurante entra en el apartado A, que está regulado por la Ley Federal del Trabajo. El artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado, es decir, de los empleados del sector público. Este apartado señala que todos los trabajadores tienen derecho a un empleo digno y estable, con una jornada máxima de 8 horas, descanso semanal, vacaciones y, por supuesto, un salario justo y suficiente.
Se garantiza el derecho a la seguridad social, a la protección de la salud y recibir indemnización o pensión en casos de accidentes o enfermedades laborales. Además, les da el derecho de asociación, la formación de sindicatos, la negociación colectiva y el derecho de huelga, aunque regulado de forma especial para no afectar servicios públicos esenciales. Establece que los ascensos deben ser por méritos, que no puede haber discriminación y que el ingreso al servicio público debe hacerse conforme a las leyes. En pocas palabras, es lo que protege los derechos laborales y de seguridad social de los servidores públicos, asegurando que trabajen con justicia, estabilidad y respeto. Fuentes formales y su aplicación. La ley es una norma escrita y obligatoria. Tiene el nivel más alto entre todas las fuentes, por lo que prevalece sobre las demás. La costumbre se basa en un uso repetido y aceptado como obligatorio. Crea un derecho no escrito. Solo se aplica si beneficia a los trabajadores y debe de repetirse constantemente con la creencia de que es obligatoria. La jurisprudencia son los criterios establecidos por los tribunales para interpretar y desarrollar el derecho. Tienen fuerza obligatoria y sirven para resolver casos que la ley no contempla, adaptándose a la equidad y a las necesidades sociales. La doctrina consiste en los estudios y opiniones de juristas o especialistas que interpretan las normas jurídicas. Su influencia es más teórica, con poca aplicación práctica en el ámbito laboral actual. Fuentes reales. Son los factores de origen humano que determinan el contenido de las normas. Surgen principalmente por el abuso patronal, la intervención estatal y las necesidades de los trabajadores. Su propósito es buscar el equilibrio entre el capital y el trabajo al proteger los derechos y obligaciones de ambas partes. Para saber más sobre los derechos laborales tenemos que conocer nuestra Constitución, la cuna de los derechos, que fue prolongada el 5 de febrero de 1917, donde marcó un antes y un después para los mexicanos. 1927. Se busca equilibrar la relación laboral y evitar la confrontación violenta. 1931. Reguló de manera concreta los derechos laborales. 1940. Manifiesto Comunista inspiró movimientos laborales a exigir justicia y mejores condiciones. 1948. Se estableció las bases universales como igualdad, seguridad social y remuneración justa. 1970. Reforma del artículo 123. Garantizó y amplió las garantías laborales. 1975. Fue la creación de Profedet. Nace para proporcionar asesoría y defensa gratuita. 1976. Ley Orgánica de la Administración Pública aseguró una supervisión efectiva de las normas. 1980. Reforma procesal, laboral, se buscó optimizar la resolución de conflictos. Y en 2012 se hace la reforma de la Ley Federal del Trabajo, donde se hace respuesta a los cambios en el mercado laboral. Siguiendo lo estipulado en el artículo 8 de la Ley del Trabajo, el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Existen tres tipos de trabajadores. El trabajador temporal es el que sustituye a otro por un tiempo determinado. Por ejemplo, en algún momento alguien se puede ausentar por unos días. El trabajador temporal asumirá su lugar hasta que regrese. Después tenemos el trabajador de temporada. Es aquel que presta sus servicios en labores cíclicas, como por ejemplo los que acuden a la pizca de algodón. Por último tenemos el trabajador eventual. Es aquel que trabaja en la empresa mas no es parte de ella. Un ejemplo podría ser alguien que puede pintar una zapatería, presta sus servicios mas no es parte de. Un trabajador tiene dos características: es una persona física y que presta un trabajo personal subordinado. El patrón, según el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Un punto importante es que tanto directores, administradores, gerentes y demás personal con funciones de dirección o administración de la empresa se consideran representantes del patrón. Y por último tenemos a la empresa. La Ley Federal del Trabajo nos indica que es la unidad economista de producción o distribución de bienes o servicios. Una empresa puede ser una sucursal, un establecimiento o una agencia. El artículo 12 nos menciona que queda prohibida la subcontratación del personal, entendiéndose como esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. El artículo número 13 nos dice que se permite esta subcontratación solo cuando se trate de servicios u obras especializadas que no formen parte del objeto social
ni de la actividad económica principal de la empresa que los contrata. El contratista debe estar registrado en el padrón público autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Además, los servicios compartidos entre empresas de un mismo grupo empresarial también se consideran especializados si no pertenecen a la actividad principal de la empresa que los recibe. El artículo 14 nos dice que la subcontratación deberá formalizarse mediante un contrato por escrito en el cual se indique con claridad el tipo de servicios o las obras a realizar y el número aproximado de trabajadores que participarán. El artículo 15 finalmente nos menciona que las personas físicas o morales que ofrezcan servicios de subcontratación deben contar con un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y este registro deberá renovarse cada 3 años. La Secretaría tiene 20 días para resolver la solicitud. Si no emite una resolución, el solicitante puede requerirla y si transcurren 3 días después del requerimiento sin respuesta, el registro se considera aprobado automáticamente. ¿Qué es un trabajador de confianza? Está en el fundamento legal artículos 9 y 182 de la Ley Federal del Trabajo. Son aquellas personas que realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización de carácter general o que desempeñan labores relacionados con trabajos personales del patrón dentro de la empresa. Sus funciones típicas son dirección o administración de las empresas, supervisión y control general o el manejo de información confidencial. Su naturaleza del puesto determina por las funciones que se realizan, no por el nombre del cargo. Pueden tener un régimen laboral diferente en cuanto a la estabilidad, pero gozan de los mismos derechos mínimos que marca la ley. En relación con los trabajadores de base, no se consideran parte del sindicato base, ya que representan los intereses del patrón, lo cual podría generar conflictos de interés. A diferencia del representante del patrón, que es el fundamento legal, artículos 11 y 182 de la Ley Federal del Trabajo, son las personas que ejercen funciones de dirección o administración en la empresa o que actúan en nombre de representación del patrón frente a los trabajadores. Usualmente son gerentes, administradores, jefes de área y supervisión con poder de decisión. Sus responsabilidades son sus actos de obligación al patrón frente a los trabajadores y ante la autoridad laboral. Deben de cumplir y hacer cumplir la Ley Federal de Trabajo con las condiciones practicadas. Su importancia son que ellos tienen el enlace directo entre el patrón y los empleados, con capacidad de tomar decisiones que comprometen a la empresa. El trabajador de confianza colabora en tareas claves y confidenciales dentro de la empresa, mientras que el representante del patrón tiene autoridad para actuar legalmente en el nombre del patrón y tomar las decisiones que afectan a la relación laboral en la empresa. Artículo 132. Fracciones 1 a la 18. El patrón está obligado a cumplir las leyes laborales, los contratos y las normas establecidas. Debe pagar puntualmente los salarios y prestaciones, proporcionar condiciones seguras e higiénicas y cumplir con las disposiciones de seguridad y de salud en el trabajo. También tiene que ofrecer capacitación y adiestramiento a los trabajadores, registrar la asistencia y la información laboral, entregar constancias de empleo cuando se soliciten y permitir inspecciones de las autoridades laborales. Asimismo, debe proporcionar herramientas, materiales y equipos necesarios para realizar el trabajo, facilitar el cumplimiento de las obligaciones familiares de los empleados, respetar la dignidad de los trabajadores y mantener un ambiente de igualdad y respeto. En general, estas fracciones buscan asegurar que el patrón garantice un entorno laboral justo, seguro y conforme a la ley. El patrón tiene la responsabilidad fundamental de respetar y garantizar los derechos de los trabajadores en materia de seguridad, salud y bienestar laboral, lo que implica crear condiciones adecuadas para el desarrollo físico, emocional y social de cada empleado. Está obligado a implementar medidas efectivas para prevenir el acoso y hostigamiento sexual, así como establecer protocolos de atención y denuncia que aseguran un ambiente de respeto y confianza. Asimismo, también se debe identificar, evaluar y reducir los riesgos laborales, proporcionando los equipos, capacitaciones y condiciones necesarias para evitar accidentes, además de brindar atención inmediata y primeros auxilios en caso de emergencias dentro del centro de trabajo. Y por otro lado, el patrón tiene el deber de promover la inclusión de personas con discapacidad, garantizando que cuenten con las adaptaciones necesarias para desempeñar sus funciones de manera equitativa.
También debe de respetar los derechos de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, otorgándoles las licencias, descansos y permisos legales correspondientes. Adicionalmente, está obligado a repartir las utilidades de la empresa cuando corresponda por ley, fomentar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en todos los ámbitos laborales y cumplir con las normas ambientales que aseguran un entorno de trabajo sano y sustentable. Finalmente, se debe de respetar y permitir la libre participación sindical, garantizando que los empleados puedan organizarse y defender sus derechos sin represalias. En conclusión, todas estas obligaciones refuerzan el compromiso del patrón de proteger integralmente la seguridad, dignidad y bienestar de sus trabajadores, consolidando un ambiente laboral digno, seguro, justo e incluyente, un lugar en donde prevalezcan el respeto y la equidad. Artículo 133. Establece las prohibiciones para los patrones. Señala que no pueden negarse a aceptar trabajadores por motivos de sexo, edad, religión, origen étnico, condición social o cualquier forma de discriminación. También prohíbe exigir dinero o beneficios a cambio de contratar o mantener el empleo, ni retener documentos personales de los trabajadores. Los patrones no deben obligar a los empleados a comprar en tiendas o lugares determinados, ni interferir en su derecho a sindicalizarse o participar en huelgas. Además, está prohibido despedir o sancionar a los trabajadores por ingresar a un sindicato, participar en actividades sindicales o presentar quejas ante las autoridades laborales. Tampoco pueden realizar actos de acoso u hostigamiento sexual, ni permitir condiciones que pongan en riesgo la seguridad o la salud de los empleados. En resumen, este artículo protege a los trabajadores contra abusos, discriminación y violaciones a su libertad y dignidad dentro del trabajo. Artículo 134. Establece las principales obligaciones de los trabajadores. Indica que deben cumplir con las disposiciones del contrato, las normas del centro laboral y las órdenes del patrón relacionadas con su trabajo. También deben desempeñar sus tareas con cuidado, eficiencia y responsabilidad, así como cuidar las herramientas, materiales y bienes que se les proporcionen. Los trabajadores están obligados a asistir puntualmente, mantener buenas condiciones de higiene y seguridad, y dar aviso en caso de faltar. Además, deben observar una conducta respetuosa hacia sus superiores y compañeros, evitar actos que pongan en riesgo la seguridad o el funcionamiento del trabajo, y someterse a los reconocimientos médicos que determine la ley o el patrón para proteger su salud y la de los demás. En resumen, este artículo busca que los trabajadores cumplan con sus deberes laborales con responsabilidad, respeto y compromiso para mantener un ambiente de trabajo ordenado y seguro.